vamos a hacer el 10, que nos dicen que dado el transistor ideal de la figura, nos piden representar su punto de funcionamiento sobre las curvas características de entrada y de salida en los siguientes casos. ¿Vale? Y nos da, pues como veis aquí, el caso A sería mantener fija la resistencia de colector en 500 ohmios y diferentes valores de la resistencia de base. Y luego el segundo sería mantener fijo el valor de la resistencia de base y diferentes valores de la resistencia de colector. ¿Vale? No los vamos a hacer todos aquí, yo os voy a hacer algunos, os voy a explicar un poco cómo funciona y el resto ya los podéis hacer en casa. Tendríamos aquí nuestro circuito. Bien, lo primero, nos dicen que es un transistor ideal, entonces vamos a aprender a dibujar las curvas características del transistor, porque con la información que nos dan, que es ideal y que tiene una beta de 100, ya podemos dibujar las curvas características de nuestro transistor, ¿vale? Que serían, en el montaje emisor común que hemos visto, sería la tensión base emisor, aquí, y la corriente de base que entra por aquí. ¿De acuerdo? Recordar que es la base, este sería el emisor y aquí tendríamos el colector. Y por otro lado las curvas de salida que serían tensión, colector, emisor, ¿vale? Y corriente de colector. Estas son las curvas que nosotros vamos a utilizar habitualmente para hacer el estudio. Bueno, pues lo que os decía, con esta información ya podemos dibujar las curvas características de entrada y de salida. Las de entrada serían transistor ideal, representamos corriente de base en función de la tensión base emisor, ¿vale? Y es como la característica de un diodo ideal. Tenemos aquí esta parte que es la parte de conducción de la unión base emisor y esta parte que sería la parte de no conducción de la unión base emisor, ¿vale? Como es ideal, si fuese real tendría una tensión de codo y tal vez una resistencia serie, pero en este caso es ideal, ¿vale? Y las curvas de salida serían corriente de colector en función de tensión colector emisor. Y tenemos tres zonas en la parte de salida. Tenemos la zona de saturación, que estaría sobre el eje de corrientes, tensión 0. Tenemos la zona de corte, que estaría en el eje de tensiones, corriente 0. Y luego tenemos la zona lineal, que son curvas así, para nuestro modelo, fuente de corriente, ¿de acuerdo? Y por lo tanto son líneas así horizontales, cada una de ellas para un determinado valor de corriente de base. Recordando, muy importante, cada una de estas curvas solo tiene una zona de saturación. Por ejemplo, si nosotros consideramos esta curva de aquí para un determinado valor particular de corriente de base en zona activa, esa sería la parte correspondiente a zona activa, lógicamente. Para esa corriente de base, la zona de saturación solo es por debajo de esa línea. Es en el eje, pero por debajo de la línea, ¿de acuerdo? Entonces esta sería, por ejemplo, una curva particular. Estos puntos de aquí son puntos de saturación también, pero de otro valor de corriente y de base, ¿de acuerdo? Para este valor de corriente aquí y de base, esta es la zona lineal y la zona de saturación es siempre por debajo de la zona lineal, cuando la corriente de colector es menor que este valor de aquí, que es beta por I de base, ¿vale? Nos dicen que beta vale 100, así que este valor sería 100 el valor de I de base. Vamos a hacer un ejemplo a uno de los casos y luego ya vosotros podéis hacer todos los casos si queréis, porque este ejercicio en realidad es muy sencillo. Entonces, vamos a coger un caso, por ejemplo, en el caso A, que sería resistencia de colector 500 ohmios y resistencia de base vamos a hacer el de 20 kiloohmios, por ejemplo. O sea que dijimos aquí 500 ohmios, aquí, y 20 kiloohmios aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué vemos? Siempre recordar, para analizar los transistores tenemos que hacer también hipótesis, pero vamos a intentar hacer la hipótesis que sea la correcta, ¿no? Empezar razonando un poco por la hipótesis que tiene más posibilidades. Para eso siempre miramos lo que pasa en la unión base-emisor. Aquí entre base y emisor, recordar que esto es como un diodo y conduce en el sentido de la flecha. Entonces nuestra fuente de tensión en esta zona da corriente en este sentido. Así que parece
que el transistor va a estar conduciendo en la unión base-emisor. Entonces, si nosotros decimos, bueno, pues yo creo que la unión base-emisor va a estar conduciendo. Entonces, ¿qué haría? Pues nada, hago la hipótesis. Voy a quitar el transistor y, como es ideal, entre base y emisor es un diodo que conduce perfectamente, así que es un cortocircuito, ¿vale? Entre base y emisor. Y las resistencias son 20K. Entonces, automáticamente por aquí yo ya puedo calcular el valor de la corriente de base, ¿vale? La corriente de base es 10 voltios entre 20 kiloohmios y me salen 0,5 miliamperios. Entonces, ¿esto por qué sé que está bien? Porque es una corriente positiva. La corriente tiene que ser mayor que cero. Cuando considero que la unión base-emisor está polarizada directamente, la corriente me tiene que salir positiva. ¿Por qué? Porque si yo ahora la dibujo sobre las curvas características, me sale un punto, voy a ponerlo aquí para que quede a la misma altura, me sale un punto como este, que voy a considerar que aquí tenemos los 0,5 miliamperios, ¿vale? En este punto de aquí, ¿lo veis? Así que está bien. Tengo tensión cero y corriente positiva. Está bien la zona de base. Ahora tendría que hacer una hipótesis para la parte de salida. Entonces aquí, ¿cómo va a estar? Podría decir, bueno, pues puedo suponer que está en saturación o puedo suponer que está en zona activa. Vamos a suponer, por ejemplo, que está en saturación. Pues por ejemplo, porque es bastante sencillo, entre colector y emisor. Supongamos que está en saturación. Como es ideal, si yo supongo que está en saturación, es que tenemos un cortocircuito entre colector y emisor. Es estar en esta zona de aquí, del eje por debajo del nivel de corriente, ¿vale? Porque ahora ya hemos calculado la corriente de base. Así que esta corriente de base de aquí son 0,5 miliamperios. Voy a estar sobre esta curva, ¿vale? Y automáticamente, como son 0,5 miliamperios, yo ya sé el nivel aquí de corriente de colector. Multiplico por 100. 0,5 por 100 son 50 miliamperios aquí, en este punto, ¿vale? De corriente de colector. Vale, pero ahora estoy suponiendo que está saturado. Entonces, bueno, pues estoy diciendo que estaría en esta zona de aquí, en el eje, pero por debajo de 50 miliamperios. ¿Vale? Vamos a comprobarlo. Aquí también es automático porque la corriente de colector viene así. En esta resistencia, que es de 500 ohmios, me caen los 20 voltios. Así que la corriente de colector me sale automáticamente 20 voltios entre 500 ohmios. Vamos a ponerlo en CAS, 0,5 kiloohmios. Así que me salen 40 miliamperios. Me salen 40 miliamperios. Si yo ahora represento este punto, ¿vale? Es tensión colector-emisor 0, porque he puesto un cortocircuito. Tensión colector-emisor 0, porque estoy suponiendo que está en saturación, así que lógicamente es estar aquí. Y el nivel de corriente que me sale es de 40 miliamperios, o sea que me sale como por aquí. ¿Lo veis? Por lo tanto está bien, estoy en saturación. O sea, la comprobación es lo que vimos en teoría, es que 40 miliamperios tiene que ser menor que beta por la corriente de base que tengo yo ahí. Y esto aquí son 50 miliamperios. Es el límite de saturación, cuando yo entraría ya el transistor en zona activa. Sí, que aquí yo lo que tengo que hacer es comprobar que esta corriente de colector está por debajo del nivel de zona activa, de este nivel de aquí. Está en saturación, o sea, en esta zona de tensión cero, pero con un valor por debajo de 50 miliamperios. ¿Vale? Con eso hay que tener mucho cuidado, porque a veces, como en el caso sobre todo de transistores ideales o semi-ideales, todas las curvas están unas encima de otras, me podría haber salido un punto por aquí, por ejemplo, de 80 miliamperios y estaría mal, no puede ser, ¿vale? Porque en la curva de 0,5 miliamperios de base solamente puedo estar en saturación en esta zona de aquí, ¿vale? Este punto no pertenece a esta curva. Entonces, bueno, por eso también la teoría es importante, hay que mirarse un poco la teoría para tener las ideas claras. Vamos a ver qué hubiese pasado si hubiésemos supuesto que el transistor estaba en zona activa y ver por qué no puede estar en zona activa. Vamos a ver qué hubiese pasado. Si hubiésemos hecho la otra hipótesis, sería decir que el transistor va a estar en zona activa, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de la entrada, de la unión base-emisor, no cambia nada, porque ahí ya sabemos que está circulando corriente por aquí,
para este caso está circulando la corriente de base, que son los 0,5 miliamperios. Eso siempre. Con lo cual ya sabíamos que nuestra curva de salida era esta. La única duda que nos quedaba es si estaría en saturación o estaría en zona activa. Ahora vamos a suponer que está en zona activa. Si suponemos que está en zona activa, el modelo de salida para nuestro transistor es una fuente de corriente entre colector y emisor. Entonces aquí dibujamos una fuente de corriente del valor que tenemos en esa zona, que son 50 miliamperios. La resistencia de colector eran 500 ohmios o 0,5 kiloohmios. ¿Vale? Entonces ahora estamos suponiendo efectivamente que estamos en esta zona. Lo único que nos queda es obtener el punto y ver si realmente está aquí. Eso lo hacemos comprobando el valor de la tensión colector-emisor. Nos tiene que salir una tensión colector-emisor en esta zona. ¿Eso qué es? Que sea positiva, ¿vale? Que sea mayor de 0. Si nos saliese negativa, es que no es correcto, porque ya tendría que dibujar el punto por aquí, ¿vale? Lo vamos a ver. Y estaría incorrecto. Entonces ahora vamos a calcularlo. Solamente tenemos que calcular la tensión que hay aquí en colector-emisor, que es la fuente de corriente. Y eso lo hacemos por el otro lado. Claro, en la fuente de corriente no sabemos la tensión, hay que hacerlo por Kirchhoff por el otro lado del circuito. Entonces la tensión colector-emisor serían los 20 voltios menos la caída en esta resistencia. Claro, yo sé que por aquí me está circulando la corriente de 50 miliamperios y tengo por tanto una caída aquí, que serían 0,5 por 50 miliamperios, ¿vale? La caída en la resistencia. O sea, la tensión colector-emisor sería 20 menos 0,5 por 50. 0,5 kiloohmios y 50 miliamperios. O sea que me van a salir ya voltios directamente, ¿vale? Entonces me sale 0,5 por 50 son 25. Lógicamente voltios me queda 20 menos 25 menos 5 voltios. ¿Lo veis? No puede ser. Es menor que 0. Entonces no puede ser. ¿Por qué sé que esto no puede ser? ¿Por qué puedo asegurarme que no va a ser? Porque si yo ahora represento el punto que me acaba de salir, significa estar sobre el valor de 50 miliamperios de corriente de colector, pero continuar como por aquí, que no existe, y estaría en un punto con una tensión aquí de menos 5 voltios. ¿Vale? Claro, este punto no es de la gráfica, entonces no puede ser, ¿entendéis? El transistor, tal como lo vamos a ver nosotros, solamente puede trabajar en este cuadrante. Aquí en el otro cuadrante, en el tercero, como transistor inverso, pero eso no lo vamos a ver nunca. Entonces solamente puede trabajar en este otro cuadrante. Aquí incluso no puede trabajar porque está generando potencia. Tenemos tensión negativa y corriente positiva. La fuente de corriente estaría dando potencia y no puede un transistor dar potencia. Ahora podéis ir viendo vosotros cómo iría evolucionando el punto de funcionamiento del transistor cuando hacemos el resto de casos. Pero yo aquí os voy a contar un poco cómo es la idea de este ejercicio utilizando el concepto que acabamos de ver de rectas de carga. Imaginaros que aquí tenemos nuestro circuito y ahora vamos a estudiarlo gráficamente, sin utilizar modelos. Vamos a hacerlo de forma gráfica. Por un lado tendríamos la característica de entrada que acabamos de ver, ¿no? Que sería tener aquí la zona de conducción y por aquí la zona de no conducción. Y esto sería la corriente de base y aquí la tensión base-emisor, ¿vale? Y por otro lado, las características de salida, que sería corriente de colector en función de tensión colector-emisor. Tenemos la zona de saturación, ¿vale? Para las diferentes curvas, la zona activa y luego aquí ya la zona de corte que sería para corriente de base 0, ¿no? Y por aquí para corrientes de base mayores de 0. Y esto sería beta, estos niveles de aquí, en corriente de colector, beta por I de base. Entonces lo que podemos hacer aquí es estudiarlo gráficamente, es decir, si entre estos dos puntos yo tengo la tensión base-emisor, yo por este lado de aquí puedo decir que la corriente de base que entra por aquí, puedo relacionar la tensión base-emisor y la corriente de base por medio de este equivalente que al final es un equivalente Thevenin. Es decir, puedo decir que la tensión base-emisor es igual a los 10 voltios menos la caída en la resistencia, que sería I de base por R de base. ¿Vale? Fijaros que en el ejercicio R de base en un caso puede ir variando y R de colector está fija. Y en el otro caso al revés, ¿no? Entonces, si yo represento esta característica,
La tensión de base, de alimentación aquí en la base es de 10 voltios, sería un punto como por aquí, ¿vale? De 10 voltios. Si represento esto, pasaría por el punto de 10 voltios y por otro punto aquí, que de forma genérica lo puedo representar como 10 voltios partido de R de base. ¿Vale? Entonces, en un ejercicio lo que se hace es, en el apartado A, lo que se hace es mantener la resistencia de colector constante y variar la resistencia de base. Cuando nosotros variamos la resistencia de base, significa que si yo aumento la resistencia de base, la corriente va a ser más pequeña y podría representar la recta de carga y el punto de funcionamiento me saldría como por aquí, para una resistencia mayor como por aquí, para una resistencia mayor como por aquí, ¿lo veis? Esa es un poco la idea. A medida que voy aumentando la resistencia de base, las curvas van hacia abajo, o si disminuyo la resistencia de base, en este sentido, si R de base disminuye, las curvas van hacia arriba. Y desde el punto de vista de la salida, también puedo decir que aquí la tensión que tengo colector emisor está relacionada con la corriente de colector que viene por aquí. Por un lado, por las características del transistor y por otro lado, porque yo puedo decir que la tensión colector emisor es igual a 20 voltios menos la caída en la resistencia RC, o sea, corriente de colector por RC. Y esto me da otra recta que puedo representar aquí. Pasaría siempre por el punto de 20 voltios, supongamos que está aquí, 20 voltios para corriente cero, y luego, dependiendo del valor de la resistencia, pues ya puedo ir variando los puntos de funcionamiento. ¿Entendéis? Esa es un poco la idea. Entonces, por ejemplo, aquí, imaginaros que yo fijo la corriente de base en uno de estos puntos de funcionamiento, escojo esta corriente de base particular, ¿vale? Y sube 1. Con lo cual mi curva característica sería esta. ¿Lo veis? Con la zona activa y la zona de saturación. Eso desde el punto de vista de la entrada sería una curva, pues por ejemplo, esta a lo mejor, ¿no? Tendría aquí una determinada corriente de base y sería esta y estaría ahí fija y este sería el valor de corriente de base. Si yo ahora varío la resistencia de colector, la recta de carga sería como esta, porque me daría aquí una corriente de cortocircuitos, estaría en un punto como este, y por lo tanto estaría trabajando, como veis, en zona activa. Pero si yo voy aumentando RC, cambio aquí RC y la voy aumentando, entonces las rectas van a ir bajando. La curva de corriente de base no cambia, sigue siendo la misma. Así que para otro valor, por ejemplo aquí, más grande, entraría aquí en saturación. Para otro más grande estaría aquí todavía en saturación también y así sucesivamente. Para otro más grande estaría aquí. Hasta que ya si pongo una infinita, que creo que también está el caso en ejercicio, pues ya estaríamos trabajando en el punto de corriente cero y tensión cero. ¿Lo veis? Entonces esa es un poco la idea del ejercicio. Entender un poco las características, cómo se trabaja con rectas de carga y qué pasa cuando variamos las resistencias en el circuito. Yo os recomendaría en este ejercicio, para cada uno de estos casos, dibujar la recta de carga en la entrada y en la salida y dónde estaría el punto de funcionamiento. Y calculándolo también de la forma matemática, con el modelo equivalente para calcular los valores de tensión y de corriente en cada punto.